¿Qué tal? Soy Emanuel Solano Pérez de la carrera de Derecho de la sede en Tuxpan, Veracruz, y en esta hora vamos a analizar acerca del Tratado de Libre Comercio y las diferencias que tiene juntamente con el TMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver acerca de las diferencias. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias y por qué existen dos tratados que al parecer mencionan a las tres mismas partes que conforman el tratado anterior y el tratado actual? ¿Por qué en nuestro país y en América del Norte han existido o existen dos tratados, de los cuales estos dos tratados conforman tres mismas naciones? Y tal vez digamos son dos versiones de este tratado, tal vez pensemos que son diferentes acuerdos, pero en este video vamos a analizar acerca de las diferencias de estos tratados. Y como hemos escuchado a partir desde la secundaria, me parece, he escuchado hablar del Tratado de Libre Comercio que menciona a México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, en este video vamos a analizar las diferencias que existen con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y así como es que ha evolucionado este tratado y cómo es que surgió este tratado. Bueno, como punto número uno, el Tratado de Libre Comercio comenzó en el año de 1990 como parte de un tratado y un acuerdo entre el país de Estados Unidos y Canadá. De dicho acuerdo se postuló una serie de convenios en la que estos países ampliaban sus barreras económicas para comenzar a abrazarse entre ellas y comenzar a hacer un equipo económico que beneficiara a las dos naciones. En 1988, el país de Estados Unidos juntamente con Canadá llegaron a un acuerdo en la que ellos formaban un lazo económico más fuerte, en la cual ellos en su mercado podían hacer intercambios de materiales y así hacer crecer las dos naciones como tal. Pero fue hasta 1990, 2 años después, cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se llegó a un acuerdo en el que dicho tratado se modificara y anexara también al país de México. A partir de estas fechas y al firmarse este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México, se anexó un plazo de 15 años para eliminar las barreras aduaneras, por lo que sería un beneficio evidentemente grande para México y para los mexicanos. Ese tratado internacional lo que benefició y lo que trataba de hacer era hacer una especie de molde a como estaban surgiendo en Europa otros tratados como la Unión Europea, que es la más conocida que todos conocemos, en la cual los intercambios de materias favorecían entre los países y no había barreras que dieran afectaciones a su economía, sino que en este tratado era abrazar a las tres naciones y unirse en una sola para tener una buena economía competente con las de la Unión Europea. Y bueno, ese tratado continuó vigente hasta el año de 2018, cuando en ese año se firmó un nuevo tratado al cual o se renovó o se actualizó dicho tratado, en el cual el Tratado de Libre Comercio se modificó al Tratado TMEC. Y bueno, de dicho tratado se llegaron a otros acuerdos y se anexaron más convenios y más acuerdos en los cuales los países daban ciertas condiciones con las cuales también ellos poder enriquecerse y beneficiar su economía, obviamente. Entre los beneficios que se obtuvieron fueron principalmente para Estados Unidos. Algunos de los beneficios que se obtuvieron para el país de México fueron igualar la inversión extranjera y que México fuera visto por otros países como un paraíso para crear así también empresas en este país y poder crear fábricas que beneficiaran tanto al país como a los empresarios extranjeros. Otro de los beneficios más notables fue los costos de los aranceles, ya que en la construcción automotriz se obligaba a los tres países a que los automóviles manufacturados en dichos países fueran pertenecientes del 75% de materiales hechos en estos países, por lo cual obligaba a que los tres países tuvieran el derecho para la construcción de vehículos automotrices con el 75% de partes o elementos o materiales de dicho acuerdo, pertenecientes a dicho acuerdo. Esto beneficiaba a los países porque Estados Unidos en su parte ya no podía recurrir a China para comprar metales, ni Canadá a otro país para comprar algunos elementos, sino que entre ellos estaban obligados a distribuirse y a venderse o intercambiar algunos materiales para la construcción de dichos productos o lo que ellos elaboraran. Otro de los beneficios más grandes fue el control de calidad, en la cual también México se igualó ante estas potencias mundiales, lo que fueron la construcción
la construcción de productos, elaboración de alimentos, y así también México fuera parte de un buen desarrollo y fuera competitivo ante otros países en cuanto a su exportación y en cuanto a su importación de productos. Otro de los puntos más importantes es que en este tratado lo que se ocasionó y benefició tanto a México fue una duración de 16 años, por lo cual a partir de este plazo los participantes de este tratado podrán decidir si se extiende este tratado o se cancela. Otro de los beneficios en los cuales México es beneficiado es en los tratados, es en cuanto al salario mínimo, ya que México era el único país que tenía el salario más bajo entre estos tres países pertenecientes, entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo cual el aumento del salario mínimo en los mexicanos fue de mayor ventaja y fue de mayor beneficio para la población mexicana, ya que, como sabemos, el salario mínimo en México es demasiado poco, y por lo cual esta nueva obligación de igualar los salarios mínimos beneficia a todos estos países y benefició en particular a México. Y el TEMEC es que el TEMEC solamente es una renovación de dicho tratado, de dicho acuerdo firmado en 1990, por lo que podemos decir que es una actualización en la cual algunos beneficios fueron favorables para México, ya que había unas desventajas en cuanto a la competitividad de dichos países, por lo que México ahora, con nuevos accesos a mercados más poderosos, tiene la facilidad de producir y de exportar productos de mayor calidad. Puede exportar y puede importar, así como condiciones sus productos sean bien distribuidos y vendidos en otros países.